Buenos días, alegría. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan y nos ven en las frecuencias de Telemetro Radio y en streaming en la plataforma de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y a través de YouTube. Buenos días, Atenógenes. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día, todos Flor, ustedes. feliz día, Guido. Feliz día en un día comercialísimo, pero feliz día. Un Sí, día bueno, comercialísimo. pues, ¿No sí. te gusta el día del amor y la amistad, pues? Sí, eso ayuda a reactivar la No, no es que economía. no me gusta, me parece así como que, no sé, me parece un día No te comercial, gusta, pero pues, no te gusta entonces, no te gusta. Oye, Sin duda. todas las fiestas y celebraciones en torno a esos personajes de la historia, como San Valentín, se han comercializado de una u otra manera. La Navidad. Oye, la Navidad. Oye, la Navidad es el ejemplo más Así comercial, si se quiere, y se supone que se celebra el nacimiento de Jesús para los cristianos, ¿no? Así es. Sí, pero bueno, por eso que siempre dicen que se ha desvirtuado y que Ahora, si no fuera por el comercio, obviamente no existiría. Por supuesto. obviamente, o sea, Valentine's es como Hallmark. Exacto. Hershey's, ¿Te imaginas? y ¿Tú los te imaginas flores, en restaurantes y ¿Tú te así. imaginas en Corea del Norte la Navidad? Sí, Eso tú te- es inimaginable, ¿no? Exactamente. Así que vale, pues con comercio, sin comercio, sí vale el día del amor y la amistad, ¿por qué no? Oye, Exacto. vieron que Rubén Blades, y vale la pena hacer un pequeño paréntesis, ahora como que contesta todo. Y yo Ah, ahí... bueno, te lo dije la vez pasada y tú dijiste que estoy muy de acuerdo porque hay que contestar. No, lo que pasa es que cuando... Donde ya, oye, No, lo que pasa es que cuando él contesta, cuando alguien señala algo que no es correcto, y yo siempre he sido partidario de que, y sobre todo ahora que hay redes sociales, pero siempre he sido partidario de que cuando uno le señalan algo que no es correcto, uno debe salir a responder porque el que calla otorga. Depende del ¿No? que. Espérate, depende. Sí, de- claro. Es que cuando Claro. ya respondes Depende todo, de- pierdes depende como la del que cosa. te hable Y yo algo, siento ¿no? Sí, que- claro, Lo claro, digo por desde la supuesto. primera vez. Por supuesto, si Juan Perico de los Palotes le da por Exacto. decir cualquier cosa, uno no le va a responder a Juan Obviamente. Perico de los Palotes. Pero ya responder cada vez que alguien menciona un tema relacionado con sus cartas, me parece que ya es un exceso. Lo que me parece es que Rubén Blades debería, en todo caso, conceder una entrevista periodística. Y ahí descargarse y decir todo y someterse No, pero a él no al le gusta escrutinio. eso. Él no le gusta eso, él no le gusta eso. Bueno, Él no le gusta él eso. prefiere el método epistolar. Exactamente, él le gusta ¿No? escribir. Y él mismo se enreda en su Hay escrito. hay personas que se sienten más cómodas escribiendo. Yo lo Exacto. puedo entender, yo me siento más cómoda escribiendo. Por otro lado, en una entrevista te toca responder de una vez. O sea, ahí no hay tiempo para pensar. En un escrito puedes leer, releer, borrar, editar. Y es difícil quitar. quedar bien Entonces, con Rubén Blades y las ahora, preguntas y todo aquello. pero me estoy refiriendo específicamente a la de ayer, la respuesta al... Sí, porque es que al- hubo una el al sábado. La del otra el sábado a mí me domingo. gustó. Y sobre todo que le metió el video como una modalidad. Y el video estuvo muy divertido. Yo me reí como un enano viendo los gestos y las gesticulaciones y las expresiones de Rubén Blades muy auténticas como es él siempre. ¿Cómo se ríen los enanos? Ah, Ahí acaba. Porque yo entiendo que todos nos reímos igual, ¿no? no, eso es una expresión, Flores. Es una expresión. ¿Qué pasa, No, Flor? yo no había escuchado esa expresión, pero me pareció como rara. Sí, una expresión conocida. Eso es como más triste que un enano en un desfile. Exacto. Que no puede ver porque lo tapan. Exactamente. No, hombre, no sean así con los enanos. No, bueno, no, son expresiones, pero bueno, en todo caso, en la epístola de video, con el video del sábado, dijo un poco de verdades, ¿no? Muy a su estilo, y le dijo un poco de verdades a un poco de gente. Con su estilo sarcástico, ¿no? Que acostumbra. O sea, y la de ayer tampoco le dijo verdades. No, pero Porque es que ayer ayer se la dedicó a Flor y el knockout, que estaba muy bueno, por cierto, que le hizo Edwin Cabrera. Sí. Y Edwin, porque Edwin tocó fibras sensibles de la política, o mejor dicho, del realpolitik. De la Es lo que siempre aquí realpolitik. hablamos. Claro. Todos creemos que estamos en Dinamarca cuando la verdad es que estamos en Cundinamarca. O sea, Edwin Cabrera en el knockout de Flor aterrizó las cosas. Y ahora que lo dices, yo quiero hablarte un poquito de la del sábado, y ya paso a la de ayer, pero la del sábado, a mí sí me parece un poquito, en el sarcasmo, hay un poco de irrespeto. O sea, cuando tú mandas a Richard Morales a leer porque salió de Harvard, o sea, a mí me parece que eso es un poquito irrespetuoso. Y pienso que, no sé, a mí me parece que pierde la fuerza de los demás escritos, que a mí me parece muy importante. Y yo respeto muchísimo la calidad de escritura de Rubén Blades. La respeto. Me parece que tiene una claridad mental envidiable.
Pero ya cuando te pones a atacar a todo el mundo, cuando tienen o no tienen intención, o sea, que al final, ¿qué quiere? Que nadie pueda opinar de lo que él dice. ¿Dónde está la libertad de expresión entonces? Me parece que hay una línea delgada ya entre contestar todo y contestar lo que le parece que está mal. Y en cuanto a lo de ayer, a mí me pareció que Edwin hizo un análisis realmente claro. Puede gustar a unos, no gustar a otros, pero así es como él ve la situación. Yo creo que la gente tiene que dejar de esperar que la gente reaccione o analice las cosas como justamente las analizaría uno, porque todos somos diferentes. Y al final me parece muy valioso lo que hizo Edwin ayer, porque aquí muy poca gente se atreve a decir lo que piensa y decirlo en público. Pero mira, tenemos a Ana Matilde Gómez, nuestra invitada del día de hoy, y ya está conectada. No sé si les parece empezar con ella de una vez o quieren ir a cambio primero, ¿cómo quieren hacer? Yo creo que arranquemos de una vez con Ana Matilde, si está ahí con nosotros conectada. Vamos, Flor, adelante. Está conectada con nosotros y yo creo que ella venía escuchando el programa desde el principio, así que bienvenida. Por favor, vamos a empezar con las opiniones de las respuestas de Ron Blades. De hecho, la del sábado, yo vi como un guiño de ojo ahí, la primera parte, después de lo del IPE, el guiño de ojo a Ana Matilde Gómez. ¿Cómo lo vio usted? Sí, así también lo vi. Lástima que yo no tengo conexión directa para poder mandarle un guiño también. Usted no ha hablado con él hace rato. Pero lo puede hacer indirectamente a través de Cuarto Poder. Bueno, yo no sé si él escucha Cuarto Poder. La verdad que mencionó casi todos los programas menos Cuarto Poder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Bueno, buenos días a todos, a ustedes, gracias. Yo no sé, ¿ustedes no me ven? Sí, le escuchamos, clarita. Sí. Okay. Le escuchamos y la vemos. Gracias. Buenos días a todos sus oyentes y a los que siguen este programa. Bueno, en efecto, yo también vi eso y me pareció interesante, ¿no? Es más, yo quisiera poder tener una conversación con él, en efecto sí, porque mire qué cosa, ¿no? Él viene diciendo algunos temas de los que yo vengo hablando hace años, pero al no ser yo una rockstar o una salsa star ni nada de eso, bueno, no, parece que no pega mucho. No sé si ustedes recordarán, yo creo que fue Flor la que me entrevistó hace 2 meses, y yo dije, no recuerdo en qué entrevista, que tenía que haber una gran alianza porque de los que definitivamente iban a competir, como veía yo el escenario, y yo veía al PRD y a Ricardo Martinelli, y una gran alianza que tenía que haber. Eso es lo que hay que ponerse de acuerdo, quiénes, con qué, para qué. Lo más importante es de cara a qué. Y eso es algo en lo que, pues definitivamente pareciera que ya llegó el momento de empezar a sentarse a conversar con distintos actores, ¿no? Respecto a aquel contexto, no, mira, yo creo que primero es su libertad, es su derecho. Pero segundo, si alguien quiere mantenerse vigente, no hay nada mejor en la sociedad del espectáculo, para parafrasear a Vargas Llosa, que generar conflicto. Y yo lo que veo es que hay como una acción sistemática, ¿verdad?, que genera conflicto. De hecho, insisto, hay muchas cosas que otros en el patio hemos dicho y no se ha vuelto tanta noticia como se replicó en todos los medios. Ese efecto es un efecto de mercadeo que nadie se puede pagar, ¿sí? O sea, de gratis, solamente porque lo dice él, y eso tiene una importancia tremenda en el mercadeo político. La posibilidad de impactar con algo que dices, escribes o contestas en todos los medios para que lo conviertas en noticias, lo mantengan por tanto tiempo y pongas a otros actores a contestar e interactuar, es una dinámica interesante para alguien que ni siquiera está aquí. Entonces, ese fenómeno es el resultado de su fama. Así que si lo vamos a utilizar para poner en debate cosas que hace rato deberíamos estar conversando, enhorabuena. Una pregunta, Ricardo Lombana ha estado invitándola abierta y públicamente a que se una a otro camino. ¿Lo ha hecho personalmente? Y segunda pregunta, en esa misma pregunta, ¿va a hacerlo? La vez que conversamos, en ese momento yo estaba desempeñándome como decana de la universidad. Bueno, primero hablamos antes de que incluso yo entrara a la USMA y obviamente fue una conversación un poco ya como de catarsis mutuamente, ¿no? Luego, ya cuando él estaba más emprendiendo lo de la constitución del movimiento, me contactó y en efecto lo que le dije, mientras yo estuviera en la universidad, yo no podía estar
teniendo ningún tipo de reuniones que parecieran de cara a una acción política porque no quería afectar la universidad. Bueno, eso me sirvió muy poco con la universidad, pero... Eso es lo que iba a decirle. Sí, tener eso cuidado no sirvió muy poco. Definitivamente ya yo fui estigmatizada como una persona política, para bien o para mal. Así que bueno, me toca entonces entrar en el tema político. Y yo sí creo que yo he estado observando los llamados públicos que él ha estado haciendo. Algunas veces me menciona de primero, otras veces se cuida y me tira para el final de la lista, pero el efecto es el mismo. O sea, él ha estado mandando mensajes, ha buscado interlocutores. Aquí le recuerdo que él no los necesita. Él tiene mi teléfono y me puede llamar perfectamente. Él lo sabe. Y la respuesta es, yo no estoy muy segura que con mi altura de experiencia y recorrido yo me vaya a inscribir por aquello de que yo he incursionado en la política sin ataduras. Y yo no quisiera tener que echar para atrás de esa manera, de participar en política. Yo creo que hay temas que son ineludibles, que son inevitables y que algunos sectores de la población que le han facilitado a él la construcción de esta plataforma política no le van a permitir abordar. Y ese tipo de ataduras yo no las quiero. Entonces, pero hay manera de llegar sin tener un partido, porque él ha dicho que no, que se hace muy difícil y por eso va a estar armando esta plataforma. Y ellos en sus estatutos también se ocuparon de no poder ponerme la limitación, por ejemplo, de que yo no pueda competirle a él en unas primarias. Él lo dijo muy claro. En sus estatutos está que nadie esté condenado. Y usted sabe que la acción corrupta y mafiosa de la impronta del gobierno del señor Martinelli me puso a mí una condena que no tiene ninguno de los que se han robado toda la plata en este país, ¿sí? Porque allá en Estados Unidos sus hijos están confesos. Yo aquí no me he robado un solo real y resulta que yo tengo el ancla o sobre mí pesa la condena que me puso el señor Martinelli y la manipulación de la corte, que eso ya quedó demostrado. Así que por esta vía no es. Pero Ana Matilde, eventualmente, si se logra el acuerdo al que ha invitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el Estado panameño, esa condena será borrada del registro. Sí, pero acuérdate que la primera etapa del acuerdo ya no se logró porque el Estado panameño cometió, a mi juicio, la imprudencia de mandar un cronograma que era casi una revictimización, porque yo tenía que pasar nuevamente por toda una estela de verificaciones con autoridades a las que ya yo me presenté. Y eso es un desconocimiento total del sistema, porque lo principal es que el Estado, tú quieres dar ese paso, pero lo quieres dar tibiamente, en el sentido que tú estás consciente que el gobierno de Martinelli violó la Constitución, violó la ley y que el acto es injusto y es ilegal y que de hecho violaron mis derechos humanos. Así que sí hay un acto que reparar, pero no lo quieres admitir. Entonces, qué tontería, de esa manera no se puede avanzar. Así que ya yo estoy ahorita mismo pendiente solo del informe de fondo para transitar a lo que pudiera ser una nueva oportunidad para el Estado panameño para una negociación amistosa. Y si no, pues para ir a juicio, si total el que espera lo mucho, espera lo poco. Y para esperar 2 años del periplo que me estaba planteando la Cancillería panameña, es mejor esperar el informe de la comisión y no sentarme a distraerme para hacer un cuasi juicio allí, ¿no? Así que bueno, pero eso puede ser tema de otra entrevista con mucho gusto. Pero claro que ha llegado el momento, porque en efecto yo no tengo ningún problema para participar, ocupar un cargo de elección popular elegida por el pueblo panameño, tal como lo hice para la asamblea, porque como ustedes recordarán, yo fui a un proceso local de rehabilitación. O sea, no solo es aquel otro que está pendiente y que limpiará todo el proceso, sino que yo fui rehabilitada para ocupar cargos públicos. O sea, no hay nada que me impida ocupar un cargo público. Las trabas están en los mecanismos, las formas, y pues otro camino ha establecido en sus estatutos ese resguardo. Pero eso no impide... No permiten a personas condenadas correr. Exactamente. Entonces, definitivamente que ha llegado el momento de conversar. Si no es a través de esa plataforma, bueno, de todas maneras hay cosas importantes que si ellos van a llegar, hay cosas importantes que hay que hacer. Y el endoso que tal vez yo pueda respaldarle para que todas esas personas, no sé si ustedes recordarán que yo logré armar una estructura nacional. Evidentemente el sistema
no nos permitió ir como movimiento porque la ley no lo reconoce y no lo permite, pero teníamos candidatos a lo largo y ancho del país que después algunos se fueron con Lombana, otros se fueron con los partidos porque les fue dando temor al final que si no tenían una valla, como no podíamos hacer propaganda conjunta, yo no podía pagarles propaganda, ellos no podían aparecer en mi propaganda, yo no podía aparecer en la de ellos. Eso se convirtió en un tremendo lío, ¿verdad? Porque aunque estaba el respaldo y había la unidad, había una conformación por todo el país, el sistema no nos permitía actuar de esa manera. Entonces cada uno tuvo que ir por la libre y ya vinieron algunos, los tocaron con dinero, otros con que les pagaron la propaganda y pasó lo que siempre pasa. Entonces, yo sí creo que esas personas que me han estado llamando todo este año y el año pasado, que se les han ido acercando personas del movimiento, de hecho el mismo Ricardo Lombana se ha acercado a muchos de los candidatos que me apoyaron a mí a lo largo y ancho del país y quieren escuchar mi parecer. Todas esas personas tienen ya un camino recorrido, buscaron firmas, quedaron subiendo y bajando escaleras porque por un dígito que tú copies mal ya queda siendo otra persona y el Tribunal Electoral no tomó una medida a mi juicio justa con ese tema y en la Fiscalía Electoral muchos quedaron aceptando culpas que no le correspondían porque como me decía un candidato, pero ustedes me decían diputada, procuradora, o sea, licenciada, ¿para qué voy a alterar una firma si yo necesitaba 300 y conseguí 500? ¿Verdad? Si yo con 300 entraba, ¿qué sentido tenía alterar una? Entonces, ¿cómo es que por esa una yo voy a quedar aceptando una culpa? Pero les decían que aceptaran porque era mejor para salir del proceso. Mire qué cosa tan triste, ¿no? Entonces, aceptar y quedar un año inhabilitado. Entonces, bueno, todas esas distorsiones y deficiencias del sistema se van a lograr salvar con este esfuerzo que ha logrado Otro Camino Panamá, porque si de verdad se va a abrir a distintos candidatos de distintas corrientes, y eso es algo que también hay que hablar, porque no puede ser que solamente sigan pretendiendo hacer política los grupos entre los que se hablan y se dicen lo mismo. Este es un país diverso y hay que poder escuchar distintas corrientes y tener espacio para esas distintas corrientes ideológicas o de acción. Entonces yo estoy entendiendo que no piensa inscribirse en Otro Camino porque eso representaría una atadura, pero por otro lado tampoco podría ser candidata con ellos por lo que escribieron en sus estatutos de que no permiten personas condenadas correr. Entonces quedarían dos opciones, porque ya ha dicho que quiere seguir en la política. Entonces es como independiente o como candidata de algún partido a presidenta, vicepresidenta o el cargo que sea. ¿Cuál le gusta más en este momento? ¿O ha tenido algún ofrecimiento de algún partido? No, los tuve en otras elecciones, así que obviamente puede que esas cosas surjan también, pero lo que yo no descarto también es apoyar y participar sin necesariamente tener que ir a ningún cargo. O sea, lo que yo no descarto es que los aportes y el trabajo que se hizo de la construcción de una propuesta, que la falta de propuesta de Otro Camino en ese momento es lo que nos impidió, entre otras cosas, poder unirnos. En este momento puede ser que ha llegado la oportunidad para que trabajo que ya se hizo en la construcción de propuestas de la vez pasada se puedan conciliar con lo que hay ahora y ver en qué cosas somos comunes en la visión y en qué cosas no lo somos. Porque además lo importante en una unión no solamente es la meta a alcanzar, sino los caminos dispuestos a recorrer para alcanzarla. Claro, y justamente esa es la siguiente pregunta. En su knockout de ayer, Edwin Cabrera dijo que si Ana Matilde, Lombana y Amelio se hubieran unido probablemente hubieran ganado, pero que no todos los días nace un Arias Calderón en este país. ¿Su opinión al respecto? Bueno, es muy fácil decirlo de esa manera, sonó muy bien, aparte que le hace un lord a quien bien lo merece, que es el doctor Ricardo Arias Calderón, porque yo creo que estadistas como él, muy pocos, ¿verdad? Muy pocos en la historia panameña. No ha sido el único, pero muy pocos. Evidentemente, no conocer todos los detalles de ese momento no le permitieron al profesor Cabrera opinar dando en el clavo, ¿sí? Porque no es que ahí no hubo la capacidad de ceder. Es verdad que cuando tú llegas a tratar de tener una negociación, una alianza política, tú no puedes llegar con precondiciones. Y Ricardo recordará eso, lo hemos conversado, que él dijo algunas cosas que realmente rompen la comunicación, como contigo o sin ti yo gano. Entonces, ¿cuál pregunta me tenía que hacer yo? ¿Yo qué hago ahí? ¿No? Si yo te digo, si este programa va contigo sin ti, entonces ¿tú para qué vienes? Entonces, el otro punto es decir que lo que no era negociable, lo que sí no es negociable,
es yo ir a la cabeza. Esa no es forma de sentarse en una negociación. ¿Sí? Eso, aunque eso estuviera en tu fuero muy interno y fuera la pretensión de los grupos, el grupo que te acompaña, eso no se dice, o sea, es una falla de comunicación para sentarse en una mesa donde uno debe ir pues de cara a que todas las cartas estén sobre la mesa para poder entonces hacer planteamientos y llegar a conclusión. Y de hecho, yo estoy segura que mucha gente, porque yo también viví lo que es la traición, en el sentido de que mucha gente que estuvo con nosotros durante el camino, a las finales, por el tema de la manipulación de las encuestas y todo eso, terminan con el temor y dicen, bueno, es que hay que irse con el que tiene más posibilidades. Ella es la mejor candidata, pero hay que irse por el que tiene más posibilidades. Y eso también hizo mucho daño y, bueno, todavía es parte de la maduración o madurez política que hay que tener, ¿no? Así que yo sí creo que ha llegado el momento de conversar. Me queda una inquietud, Ana Matilde, y es la siguiente. Si bien es cierto en el proyecto, porque todavía es proyecto de estatutos del partido Otro Camino, del movimiento Otro Camino, establecen en su artículo 39 que para optar al cargo de líder nacional los miembros interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: A, no haber sido condenado por aquellos delitos tipificados en el Código Penal y del Código Electoral que impliquen pérdida de los derechos ciudadanos o inhabilitación para ejercer funciones públicas. Y en el artículo correspondiente a las elecciones primarias, para ser candidato a puestos de elección popular, establece que debe cumplirse con el artículo 39. Es un proyecto de estatuto. Y como bien anota usted, pues si se quiere conformar una alianza, hay que negociar las condiciones de esa alianza. Y bien podría estar dentro de las negociaciones de esa alianza la revisión de ese artículo 39, que me parece que es un poquito rígido, ¿no? Porque yo pudiera entender que se dijera no haber sido condenado por delitos contra la administración pública, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que estaba antes en la Constitución política y se reformó en el año 2004. Pero esta manera como está redactado sí me parece un poquito rígido y bueno, como se trata es de negociar una alianza, esa puede ser un factor de negociación. Pero por otro lado, no olvidemos algo, es lo que hemos estado pidiendo todos los panameños, que los partidos sean decentes. Entonces... No, pero es que no tiene que ver con decencia, Flor. Es que hay muchos delitos en el... Flor, verdad, ese es un artículo que en verdad es de aplaudir. No, pero Flor... Que no, voy. Sí. El problema es que hemos estado pidiendo decencia y eso es decencia. El problema es que no contamos con que a veces el sistema de justicia condena de manera injusta a personas que en realidad son inocentes. Entonces, es verdad, todo artículo, por más justo que sea, tiene excepciones. Y esta es una excepción. Y digamos que aplica injustamente la ley. Pero no podemos negar que eso es lo que deberían hacer todos los partidos. No, lo que pasa es que hay artículos del Código Penal que establecen la pérdida de, la pena de condena y la pérdida de los derechos ciudadanos, por así decirlo, la inhabilitación de los, que no tienen que ver con indecencia ni con corrupción. Ese es por eso es que digo que son rígidos, ¿no? Se me hace un poquito rígido ese artículo. No sé si me permites algún tipo de compartir algunas reflexiones respecto a lo que ha dicho Flor. A ver, el hecho de que exista esa barrera no significa que usted tiene un filtro real sobre la decencia o la indecencia. Porque si partimos de la base de lo que hemos venido diciendo, que hay una justicia corrupta, que hay una justicia manipulada, entonces es un contrasentido pensar que todo el que está condenado es culpable y que todo el que está libre o el que sale no culpable es realmente inocente o es decente. Porque esa sería exactamente la otra cara de la moneda de la reflexión en la forma que tú la planteas. El silogismo nos llevaría a pensar que todo aquel que ha sido declarado no culpable es una persona decente. Y nosotros todos aquí sabemos que eso no es verdad en esta sociedad. Por supuesto. Dicho eso, lo importante es que puede haber, sí, mecanismos deben haber, esos no son los únicos filtros, eso no garantiza absolutamente nada en una sociedad como la nuestra. Pero, por ejemplo, la Constitución tiene el elemento importante por el que yo pude competir, y es que la pena sea mayor, a prisión sea mayor de 5 años.
¿verdad? Porque entonces uno iría a buscar los delitos graves, porque puede haber personas que tienen una condena que ha sido leve y que ha sido un caso en el que hubo manipulación, lo que sea, y va a estar privada de servir a la sociedad o de servir a la comunidad en un puesto de elección popular por una falla del propio sistema judicial. Se cruzan los sistemas. Así que bueno, habría que mirar. Ahora, eso no es, para mí lo más relevante en este momento es que hay la oportunidad de conversar. A mí me están regalando una prueba más. Cada vez que yo intente algo y salga la condena del señor Martinelli, lo único que yo estoy haciendo es aumentar el perjuicio causado a mí y aumentar la evidencia de las pruebas en el caso contra mí. Así que cada vez que me golpeen por ahí, lo único que están haciendo es regalarme un elemento más que yo enseguida lo mando. Todos los detractores que salen por ahí, salen golpeando, allá va eso, para el juicio. Porque el Estado panameño sigue permitiendo que se cometa sobre mí una terrible injusticia y se haya postergado en el tiempo con la afectación cada vez que surge alguna oportunidad. Pero eso no debe ser una limitante para que nosotros podamos opinar, porque además, independientemente de eso, yo soy una ciudadana que tuvo una participación política que, si bien en cuanto a si ganaste o no ganaste, o sea, triunfos en tema de números, es una realidad. Yo no gané. Eso no implica que no hubo una construcción, que no hay personas que me siguen, que no hay personas que creen en las cosas que yo creo, que entienden perfectamente que he sido una funcionaria honesta en todo puesto que yo he ocupado. Usted puede o no estar de acuerdo con mis ideas, usted puede no gustarle mi forma, usted puede no gustarle incluso hasta cómo yo me peino o cómo yo hablo, pero todas esas boberías no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de que soy una persona honesta. ¿Sí? Entonces, si eso es lo que realmente estamos buscando para la transformación social que se necesita en este país, para hacer los cambios políticos y los cambios económicos, los cambios sociales que hay que hacer, entonces definitivamente eso no es una razón para quedarse por fuera. ¿Sí? Así que yo sí creo que ha llegado el momento de conversar, insisto, yo lo vengo planteando hace tiempo, en el sentido de que no era necesariamente conmigo, pero qué bueno que en mí, pero de que hay que hacer una gran alianza, hay que hacerla. Y la plataforma que ofrece ahora Otro Camino Panamá va a facilitar a muchos candidatos que hicieron su esfuerzo en la elección pasada y el sistema los dejó atrás porque les puso muchas zancadillas. Hay que hablar ahora si Otro Camino está dispuesto a permitir que esos candidatos, donde ellos ya tienen candidatos, tengan algún espacio, porque eso también es importante. Yo creo que coincido plenamente con todas las cartas de Rubén Blades, que ya perdí la cuenta de cuántas han sido. Es que él ha insistido en cada una de esas cartas en dos cosas. Uno, el desmantelamiento del presente Estado clientelista, y dos, que los que quieren hacerlo digan cómo van a hacerlo. Porque no solamente es la parte populista del asunto de decir yo voy a desmantelarlo. No, espérate, ¿cómo vas a desmantelarlo? Ese cómo es importante dentro de ese proceso. Creo que tenemos una pausa. Vamos a la pausa y al regresar yo sí quisiera hablar con la licenciada Ana Matilde Gómez, particularmente sobre ese cómo desmantelar el Estado clientelista, porque ella estuvo en el monstruo, ella estuvo dentro de la asamblea, por 4 años convivió con ellos, sabe cómo funciona eso y creo que lo que nos diga esta mañana va a ser importante. Vamos a regresar aquí en Cuarto Poder. Yo le tenía un reto, licenciada, porque lo que sí ha sido constante Rubén Blades en todas sus cartas ha sido el desmantelamiento del clientelismo político. Pero no solamente decirlo, sino cómo hacerlo. Usted que estuvo viviendo y conviviendo dentro del monstruo ahí en la Asamblea, ¿es posible desmantelar ese clientelismo político? ¿Y de qué forma se podría hacer? Dígame usted. Bueno. Yo sí creo que es posible, y lo dije en la elección pasada, porque hay que tener la capacidad del desprendimiento de ir a un gobierno de transición. Un gobierno que, y no me vengan con el cuento que viene siempre el sector empresarial, de que eso acaba con la economía. La pandemia casi acaba con la economía y no la ha acabado, ¿verdad? Y si ahí ya lleva 2 años y medio. Un gobierno de transición implica un llamado a una constituyente. Bueno, se puede hacer un referéndum, que la gente diga si la quiere una constituyente originaria o quiere que se hagan reformas. Bueno, que la gente opine, pero vamos con esa papeleta a las elecciones, votemos y tomemos la decisión, porque sin una constituyente no se puede desmantelar el sistema.
Eso es una falacia. Y lo que hay que huirle es a los candidatos mesiánicos, al estar sembrando en el ideario colectivo de que porque llega X persona, ya todo va a cambiar. Porque mientras el sistema no cambie, porque la falla que hay el colapso nuestro es sistémico, el colapso es en el sistema político. Y como la falla es sistémica y es profunda, es estructural, si no se cambian las estructuras, no importa quién llegue, va a terminar gobernando y cayendo en las tentaciones, las mismas tentaciones que tiene el poder hoy día para los que están. Entonces, esa serie de estructuras que hay que desmantelar pasan por tremendos sacrificios, como tener la capacidad de decirle a tus donantes, ¿sabes qué? El turismo no se reactiva con esa sinvergüenzura de exonerarle a 4 o 5 empresas para que hagan megaproyectos que solamente son para que vengan 4 o 5 personas o tu grupo de amigos. Eso no funciona así. Eso no reactiva ningún turismo. O decirle a la gente de una vez por todas, atreverse a decir, ¿sabes qué? Vamos al sistema solidario. Este es un país con una profunda desigualdad y aquí hay que ir al sistema de la Caja de Seguro Social, al sistema solidario. Y de allí estoy segura que el sector obrero, los trabajadores y otros más se van a sumar en tomar entonces las otras medidas. Pero tú no vengas de frente a decirme que lo vas a dividir, que lo vas a descabezar, que cada uno se jubila con lo que tenga y con lo que haya ahorrado, sabiendo que aquí hay desigualdad. ¿Cómo tú le vas a proponer a cada uno que se jubile con lo que pueda? Eso es abandono. No es lo mismo ser libre que andar suelto. Entonces aquí hay un grupo de libertarios que creen que el mundo empezó cuando ellos nacieron y que todo es libertades y libertades. Y eso no puede ser, ¿eh? Cuando hay desigualdad, porque vamos a ponernos de acuerdo. Dijimos que la educación había fallado históricamente. Entonces, si sabemos eso y partimos de la realidad que la gente no está lo suficientemente educada para poder transformar la información en conocimiento, entonces, ¿cómo lo quiere soltar? Eso es abandono. Y esas son cosas de las que hay que sentarse a hablar. Entonces, yo definitivamente creo que el desmantelamiento es posible y hay que estar dispuesto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay que tener el coraje y el carácter para saber que si, dadas las circunstancias, usted le quieren torcer el brazo, usted tiene que ser capaz incluso de cerrar la asamblea si tuviera que cerrarla. No porque yo no crea en la asamblea. No sé si me explico, claro. Pero porque uno no sabe dejar... Esto es importante, esto es lo más importante creo que ha dicho en toda la entrevista. No. Es clave lo que nos está planteando, porque aquí lo que yo entiendo, licenciada, es que el que gane, si realmente tiene esa voluntad, pues sea independiente o el que lo proponga, debe ganar y entonces declarar un tembol. Tembol, no voy a hacer nada. Vamos a llamar a una constituyente inmediatamente y cambiar las reglas del juego para desmantelar el Estado clientelista. Pero, espérate. ¿sería así? Vamos a parar ahí. No es no hacer nada. Sí se puede gobernar a la vez que se puede convocar. Ambas cosas son posibles hacerlas. Y una vez que usted lo hace y desmantela el sistema, todo aquel que le bloquee cambiar las reglas del sistema, usted toma las medidas con el poder que tiene. Lo que pasa es que no es lo mismo convocarla fuera del poder que hacerla desde el poder y financiarla desde el poder. Me refiero a la constituyente. Claro, si es que ¿sí? ese experimento ya lo han hecho Colombia en el año 91, lo está haciendo Chile en estos momentos. Lo han hecho otros con otros propósitos como Venezuela, pero eso es un experimento probado. Pero no se necesita alinear la propuesta solamente del que gane la elección, sino de toda una asamblea que también va a ganar una elección, ¿o no? Claro. Bueno, pero es que la propuesta va casada con las elecciones, porque aquí nada más hay un día de elecciones generales, así que eso es así. Pero además hay que estar dispuesto a que sea un gobierno de transición. Tú cambias las reglas en 2 años, tú tienes reglas nuevas y ahí sí vamos todos a competir. Y si el que cambió, si quiere competir, no compite, y si no, tú vas a dejar un legado con el simple hecho de haber cambiado el sistema político corrupto que tenemos. Hay que saber entonces que uno sube para hacer una transición. Yo no estoy segura porque que las personas que han competido, por lo menos hasta este momento, estarían dispuestas a estar en un gobierno de transición y tener la posibilidad de bajarse en 2 años. Bueno, yo lo estaba dispuesta desde la vuelta pasada, lo dije. Hay que estar dispuesto a hacerlo, porque si no hay un gobierno de transición, yo quiero que el otro que me rebate a mí me diga cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Porque la mejor manera es tener un gobierno que ponga como un parteaguas. Vamos con estas reglas. De ahí en adelante, a ver, entonces Vinicio, entonces tú fulano, del otro, todos los presidentes de los partidos y todo. Ahora, si usted quiere venir a competir, pero estas son las reglas. Aquí hay solo financiamiento público, aquí todos vamos en igualdad, aquí nadie reparte nada, aquí no hay reelección de tal forma, una serie de cambios que hay que hacer para evitar precisamente ese cáncer que se ha enquistado allí en la política panameña. Una de las propuestas, casualmente, que ha hecho Ricardo Lombana, tiene que ver con eso, con una constituyente que cambie, por ejemplo, la estructura
de los circuitos electorales. Que esa es la génesis de todo el problema. ¿Qué constituyente? Porque en el proceso pasado él a veces decía cambios en la Constitución, después decía constituyente paralela, después decía, y lo que no se puede es ir como una veleta. Usted no puede complacer a todo el que lo sigue. Y usted tiene que estar dispuesto a decirle a sus donantes, tú estás donando no para mí, no para que yo viva. Eso no es plata para mí. Esa es plata para montar una estructura para poder romper con lo que hay. Si tú quieres la democracia, esa es la plata que tú estás dando, no para controlarme a mí y no para que tú y yo estemos de acuerdo. Hay que tener también esa capacidad de donar por candidatos que incluso piensan diferente a ti. Y lo digo porque lo he hecho, porque uno apoya a gente incluso de la que uno sabe que piensa distinto, pero vale la pena, porque este es un país diverso, porque tiene que haber inclusión. Entonces hay que estar dispuesto a hacerlo y todas esas cosas son las que hay que conversar, porque sin eso, de verdad que alianzas electoreras es más de lo mismo. Claro, una conversación entre personas que quieran eso. Yo dificulto que los partidos políticos establecidos siquiera quieran un cambio para desmantelar el clientelismo en el cual están inmersos. O puedo estar equivocado, no sé usted qué piensa. Bueno, dependería, pero en realidad es que cuando usted va a terapia de shock, a ver, nadie que es parte del problema necesariamente puede ser parte de la solución. Entonces, si los partidos tradicionales tienen estructuras que los atan y ellos se han beneficiado de esas estructuras, es muy difícil. Tiene que haber personas dentro de esos colectivos que piensan diferente, entonces van a tener que tomar una decisión. A pesar de estar inscritos en esos partidos, votar por la esperanza de poder cambiar esas reglas que los tienen a ellos mismos empantanados. Porque ellos tienen que darse cuenta, si de verdad en los partidos políticos, y en efecto lo hay gente decente y gente comprometida con la democracia, con profundos valores democráticos, saben que lo que nos está gobernando hoy, ayer, antes de ayer, es un problema muy grande, porque son las mismas roscas. Yo quiero saber toda esa gente que dice que no votó por mí porque me había pedido un puesto y yo no se lo di porque yo me eché a reír de que me pidieran puestos. Yo quiero saber si Nito Cortizo o ahora el PRD cuando llegó se los dio. Entonces, no, eso no es real. Sí, no es real porque además no hay puesto para tanta gente y porque eso también es parte de lo que hay que desmantelar. El mayor empleador no puede ser el Estado. Entonces, todas esas cosas, todos esos elementos que son los que concurren para tener una política que ya no da respuesta, hay que atreverse a cambiarlo. Y eso trae una fricción, sí la va a traer. Y el sector empresarial tiene que estar dispuesto a poner su cuota. Pero si ellos participan, eso no es tan accidentado como puede ser. No, y además de el buen interés y la buena voluntad, porque sencillo es decirlo antes de ganar, pero una vez ganen, ¿quién realmente dice, ¿y por qué me va a tocar a mí? Porque quizás es la pregunta, o mejor dicho, lo que todos se han preguntado desde el año 2009 hasta la fecha, porque desde Martinelli estamos hablando de constituyente. Entonces, ha venido Martinelli, ha venido Varela y ha venido Cortizo, y todo el mundo, yo creo que se dice y se pregunta, ¿y por qué yo? ¿Por qué no le tocó al otro? ¿Por qué no le toca al que viene? O sea, y se van pasando la pelota, ¿no? Por eso hay que llegar sin ataduras. Hay que llegar sin ataduras para estar dispuesto y saber que uno ahí no se quiere perpetuar. Porque además yo me pregunto, si lo que tú estás diciendo es que son las reglas las que quieres cambiar, ¿por qué cuando cambiamos las reglas no compites, pues? Exacto. Es así. Si eso no hay ningún problema, tú puedes volver a competir. Tú decías que el problema eran las reglas. Mejoramos las reglas, entonces compite ahora, pues ahora que vamos de tú a tú. Y nada impide que quien haga los cambios pueda volver a competir. ¿Sí? Claro, por eso decía, o sea, estar dispuesto a un gobierno de transición con la posibilidad, porque no es seguro, de tener que irse. Posibilidad porque también podrías quedarte ganando con las reglas nuevas que son igual para todos. Exactamente, y mientras tanto tener un buen plan de gobierno, de reactivación económica, de ajustes, que implica también tener la capacidad de hacer los cambios fiscales que este país necesita. Este es un país con un sistema tributario perverso, con un sistema tributario regresivo, totalmente injusto. Bueno, eso hay que hablarlo. Bueno, pero si a los donantes no les gusta, entonces que se recojan su plata y que se vayan. Pero aquí hay que empezar a hacer las cosas que hay que hacer porque si no nos vamos a pasar 5 años otra vez quejándonos del mismo gobierno que tengamos. ¿Y hasta cuándo nos vamos a estar quejando? Sí, el problema de eso, Ana Matilde, es que en la medida en que nos quejemos es porque el gobierno no resuelve las necesidades. Y cada vez eso va acortando la mecha de una probable explosión social. Hay que decir las cosas por su nombre. Claro, bueno, y quejarse no es que es el problema. Lo que me refiero es que no es lo único que se debe hacer. ¿Sí? Quejarse no está mal. Hay que señalar lo que está mal y está muy bien. Eso es una manera de despertar la conciencia crítica, pero ¿de quién? ¿Tú despiertas la conciencia crítica de quién? De los mismos que ya están despiertos.
Lo que estoy cansada de decir es dejemos de hablar entre los que nos decimos lo mismo. Hay que cambiar el sistema porque hay gente que no está escuchando el mensaje, porque a ellos sí les funciona el clientelismo, porque no tienen otras opciones, porque el sistema los dejó atrás, porque no les han dado oportunidades y no han tenido oportunidades porque no se han educado y porque no han permitido tener el acceso a la educación, que no es solamente dar becas, ¿sí? Sino una educación que permita sacar a la gente del subdesarrollo. O sea, hay tantas cosas que hay que hablar, que de verdad, les digo, esto no es una alianza de ven para acá y súmate aquí. Y yo, no, es vamos a sentarnos a hablar qué es lo que el país necesita. E insisto, una transformación real no la van a hacer hablando solo los que se dicen lo mismo. Hay que tener la capacidad de hablar con quienes piensan diferente. Porque la mejor manera de ser inclusivo es no dejarse encasillar. Es decir, yo no soy solo ni de centro izquierda, centro derecha, de extrema izquierda, extrema derecha. Lo que tenemos que escucharnos entre todos y ver cuáles son las mejores propuestas de las distintas tendencias, porque al no estar encasillados podemos hacer lo mejor de todos los mundos. Esa es la gran ventaja de no estar encasillados. Y por supuesto de no tener ataduras, tener la libertad. Ese, bueno, tú no me quieres dar plata, no me la das. Y ya yo competí y demostré que si me quitan el financiamiento, yo he podido administrar hasta sin que me den presupuesto. Y lo saben perfectamente los presidentes con los que trabajé como procurador, he tenido que hacer traslado de partida, recortar aquí, una posición la dividía en 3 para poder hacer cosas y dejaba de comprar un carro caro para comprarle a los personeros 3 carros más baratos. O sea, uno sabe administrar, uno ha aprendido. ¿Por qué? Porque me han cerrado siempre la llave, me han tratado de estrangular con el presupuesto y después con el financiamiento. Bueno, ¿y qué hicimos mi esposo y yo? Bueno, vamos con los recursos que tenemos. No podemos ni hacer gorrita, ni estar haciendo suéter. Me regalaron unos suéter, perfecto, bienvenido, pero eso no significa que tú me vas a decir que yo voy a hacer con esos suéteres. No sé si me explico, hay que tener esa capacidad de tener la dignidad de poder recibir. Si tú crees en la democracia, tú no me estás dando plata para mí. Eso yo no lo voy a depositar en el banco, eso yo lo voy a poner a funcionar. Entonces, si tú me das dinero para poder cambiar las reglas de una falsa democracia, de la falacia democracia que estamos viviendo, que es solamente pseudoelectoral, entonces tú no me puedes atar. Y bueno, ese es el miedo que muchas veces yo sé que me tienen porque lo han dicho y me llegan los mensajes. Lo que pasa es que a ella no la controla nadie. ¿Por qué me tienen que controlar? ¿Por qué me tienen que controlar? Si todo es transparente, ahí están las propuestas. Si eso es lo que se va a hacer y votas a favor de eso, ¿por qué quieres controlarme? Pero bueno, sí pasa. Los grupos económicos fuertes piensan que porque donan en tu campaña, cuando tú presentas un proyecto de ley, se dan el lujo de querer llamarte enseguida, decirte que es esa barbaridad, que es lo que tú estás presentando, que es eso, que eso es un retroceso. Pero déjame pensar, déjame actuar. No sé si les logro transmitir todo esto. Muy bien. Perfectamente. Clarito. Eso es la empantanada. ¿Por qué tienen sus fichas ahí? No solo las del crimen organizado, sino las que dependen de las donaciones de ciertos donantes que se garantizan que las cosas cambien para que no los toquen a ellos. Hablando de donantes, tenemos que ir a cambio, pero antes una respuesta rapidita de la ley 122, hablando de los donantes, su opinión de esa ley. La devolución del 100% de la inversión turística al empresario. Es un absurdo, eso no tiene sentido, para mí no tiene sentido, es una irresponsabilidad muy grande en un país que está lleno de necesidad y esto no es populismo, porque es que ahora es muy fácil para los de la extrema derecha a todo lo que tenga que ver con igualdad, todo lo que tenga que ver con derechos individuales, todo lo que tenga que ver con rescate de la dignidad personal, le llaman populismo, porque no tienen cómo calificarlo, porque eso sí que no están preparados en ningún tipo de ideología. Su única ideología es déjame ganar dinero, aunque sus ganancias sean exorbitantes y su forma de ganar y de funcionar en un capitalismo salvaje ya ha dado al traste como pasó en Grecia, como pasó en México, como pasó en los Estados Unidos, que casi se viene abajo el propio sistema capitalista, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que hacer el Estado? Correr a reflotar ¿quiénes? A los mismos que habían causado el problema, los bancos, ¿verdad? Y su irresponsabilidad por falta de regulación. ¿Y qué nos dicen entonces los libertarios? No hay que regular. Bueno, no hay que regular. Vayan a ver todos los países que han estado al borde del colapso y que han colapsado precisamente por la liberalización de todas las regulaciones. No puede ser posible. Aquí no todo el mundo, todo lo que se le ocurre a la gente que puede ser negocio, es negocio. Eso no es libertad. Y tampoco decirlo es populismo. Y eso hay que atreverse a hablar así, porque ya está bueno que aquí por el miedo del qué dirán, entonces como quieren ganar de todas maneras, se convierten en candidatos o candidatas perfectos. Es decir, dependiendo de dónde me paro, digo lo que la gente quiere escuchar. Eso no funciona así. Oiga, licenciada, yo muchas rescato gracias. yo rescato esto último. No se tiene que decir lo que la gente quiere escuchar, hay que decir lo que hay que decir. Muchas gracias por acompañarnos.
políticos, bueno, cierro con esto. Sí. Parte de la deformación de los políticos es pensar que hay que gobernar o hay que legislar o hay que actuar en función de cómo la sociedad es y no cómo la sociedad debería ser. Así Muchas es. gracias. Vamos a cambio y ya volvemos. Gracias. Y en la parte final viene la efemérides de hoy, Guido. Jingle. Se quedó dormida. Y en un día como hoy. Hoy es lunes 14 de febrero de 2002, es el 45º día del año, quedan 320 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy es el día de San Valentín, también conocido como Día de los Enamorados y Día del Amor y la Amistad. Y en la antigua Roma, un día como hoy, se celebraba el segundo día de las fiestas de las Lupercales, en honor a los fundadores, Rómulo y Remo, que fueron amamantados según la leyenda por una loba, por eso se llaman la fiesta de las Lupercales. En el año 842, Carlos el Calvo y Luis el Germánico hacen los juramentos de Estrasburgo en idioma francés y alemán, y este es el principio de la lengua francesa. En 1502 en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes que no quisieron convertirse al catolicismo de Roma, adoptado por ellos. En 1895, en el Reino Unido, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto. En 1929, en Chicago, Al Capone lleva a cabo la matanza de San Valentín contra una banda rival. En 1972, en Ecuador, el ejército derroca al presidente José María Velasco Ibarra. Asume el general Guillermo Rodríguez Lara la Junta de Gobierno. En 1989, en Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini hace un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo para asesinar al escritor anglo-indio Salman Rushdie por entender que su obra, Los versos satánicos, ofenden al islamismo. En 2003 fallece la oveja Dolly, primer animal clonado. En 2005 se funda la plataforma de video YouTube, donde pueden ver Cuarto Poder. Y en 2018, un tiroteo en un colegio de Florida, en el que Nicola Cruz mata a 17 personas y hiere a otras 15. Y por último, en el año 2021, un día como hoy, fallece el expresidente argentino Carlos Saúl Menem a los 90 años de edad a causa de una infección urinaria. Esas las efemérides de hoy. Y ahora los saludos de salida con Flor Misrachi. Bueno, hoy tengo 2 saludos positivos, mira. Primero, para Human Rights Watch, que lanzó un reportaje sobre las leyes discriminatorias que impiden el matrimonio igualitario en Panamá. Y eso va por todo el mundo, además. Así que quedamos otra vez mal ante el mundo por nuestras leyes discriminatorias y la falta de voluntad de los políticos de adecuarse a las realidades y adecuarse además a los compromisos que como país hemos adquirido. Ese es el primer saludito. Y el segundo es para la comarca. No sé si vieron que eligieron a una nueva cacica, la que va a reemplazar a Silvia Carrera, se llama Elena Cruz, de Ñocribo, Boca del Toro. Así que en un lugar tan machista pesó el voto de las mujeres. Muy bien. De hoy. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Hasta mañana en Cuarto Poder. Chao. ¡Chao!